Los avances en la electrónica han permitido el desarrollo de dispositivos que se integran cada vez más a nuestra vida diaria, pareciendo ser cada vez más indispensable para nuestras actividades de rutina. Uno de los campos más emocionantes que ha tenido un amplio crecimiento en los últimos años y que concentra un alto interés de investigación es la espintrónica. Este video resume los conceptos básicos y aplicaciones en este campo. Empecemos por recordar el concepto de spin de una partícula. En mecánica cuántica y física de partículas, el spin es una propiedad intrínseca relacionada con una forma de momento angular. En sus principios se entendía el spin de una partícula como si ésta estuviera rotando sobre su propio eje, y aunque ahora sabemos que las partículas elementales no presentan esta rotación, vemos que el spin obedece las mismas reglas matemáticas de una partícula cargada rotando sobre su propio eje, aunque generando un momento angular cuantizado. La existencia de esta propiedad se puede inferir de experimentos como el de Stern-Gerlach en 1922, donde se observó que un haz de átomos de plata dirigidos hacia un campo magnético inhomogéneo eran forzados a exactamente dos haces. Esto ocurre dado que los átomos de plata tienen un electrón no emparejado en la banda de energía más externa, por lo cual el momento angular de cada átomo se debe al spin de este electrón. De esta manera, los átomos se comportan como pequeños imanes al atravesar el campo magnético, con dos orientaciones posibles que conocemos como spin arriba y spin abajo, lo que resulta en dos haces en la pantalla. ¿Qué es entonces la espintrónica? La espintrónica, que viene de electrónica de transporte de spin y reducido luego a electrónica de spin, es el estudio del spin del electrón además de su carga. De esta forma, la mayor diferencia con respecto a la electrónica tradicional, basada netamente en la carga del electrón, es el uso del spin como un nuevo grado de libertad, posibilitando un almacenamiento y transferencia de información más eficiente y con menor disipación de energía. En esta figura vemos que electrones con diferentes spin son transportados en la misma dirección, con lo cual obtenemos un flujo de carga tal y como lo encontramos en los dispositivos electrónicos tradicionales. Los electrones con spin arriba o spin abajo pueden ser polarizados en algunos sistemas y obtener flujos desiguales de corriente, como vemos en el panel B, donde diferentes cantidades de electrones con spin opuesto son transportados en la misma dirección. Aquí podemos encontrar un flujo de corriente de carga así como de corriente de spin. Por último, en el panel C, vemos que la misma cantidad de electrones con spin opuesto son transportados en direcciones opuestas. De esta manera, el flujo neto de carga es cero, al mismo tiempo que obtenemos una corriente pura de spin. El desafío es encontrar mecanismos para generar y detectar estas corrientes de spin. Revisemos algunos de los fenómenos importantes y principios de funcionamiento de dispositivos en espintrónica. El acople entre spin y orbital en una partícula se refiere a la interacción entre su spin y su movimiento dentro de un potencial o momento angular orbital. La definición del momento magnético μs nos dice que es proporcional al spin, que es el vector s, pero con dirección opuesta, y multiplicado por el magnetón de Bohr, mu sub b, y el factor g de spin, que es aproximadamente 2, y todo esto dividido por la constante de Planck reducida, que conocemos como h barra. En reposo, el momento eléctrico P es cero. Sin embargo, cuando el momento magnético se mueve a una velocidad v dado a un campo eléctrico E sub lab, el momento eléctrico P sub lab es generado y el electrón siente una fuerza de flexión F. Si el spin del electrón es opuesto, la fuerza de flexión tendrá la dirección opuesta. De esta forma, se generará una corriente de spin que es perpendicular al campo eléctrico que se ha aplicado. Esta interacción la vemos en el efecto spin-Hall, que es uno de los métodos más populares para generar corrientes de spin. En esta figura encontramos un material con un fuerte acoplamiento spin-órbita en el centro. Al transportar una corriente de carga longitudinal, tenemos una corriente de spin transversal por la separación de los electrones de spin arriba y spin abajo. Similarmente, vemos el efecto spin-Hall inverso, en el que una corriente de spin transversal fluye por el mismo material y se genera una corriente de carga transversal. De esta manera, este es uno de los métodos preferidos que se utilizan para detectar corrientes de spin. En un dispositivo de 6 terminales como el de la figura, podemos combinar los efectos spin-Hall y spin-Hall inverso para generar una corriente de spin en la región central. Aquí asumimos un material con fuerte interacción spin-órbita a través del cual aplicamos una corriente de carga IDS en el lado izquierdo. Luego,
Esta corriente de spin es detectada en la parte derecha del dispositivo a través de la diferencia de potencial BNL o voltaje no local. Si dividimos estas dos cantidades, obtenemos la resistencia no local o RNL, que se usa para caracterizar este tipo de dispositivos e identificar qué materiales son más efectivos o menos al convertir corrientes de spin a corrientes de carga y viceversa. En este artículo utilizamos grafeno con átomos de oro en la superficie para incrementar la interacción spin-órbita en el material y obtener una medida de resistencia no local cerca del punto de neutralidad de carga. La interacción spin-órbita puede modificar la estructura electrónica de un sistema en particular al dividir bandas degeneradas con momento angular finito, como los orbitales p, d y f. También, la forma de esta división de bandas depende del sistema y de las simetrías que se rompen. Por ejemplo, el acoplamiento spin-órbita de tipo Rashba produce una división en las bandas de spin, como lo vemos en la figura, con un bloqueo de spin y momentum, es decir, que solamente cada banda permitirá electrones con un spin u otro. Similarmente, podemos encontrar un bloqueo de spin y momentum en la superficie de aislantes topológicos, donde encontramos también el característico cono de Dirac. ¿Y para qué nos puede servir todo esto? Podemos usar estos materiales con bloqueo de spin y momentum para convertir corrientes de carga a corrientes de spin por medio del efecto de Edelstein. En este caso, al aplicar la corriente de carga JC, obtenemos una acumulación de spin transversal. En la figura vemos este efecto en la superficie de un aislante topológico, donde los estados desplazan el contorno de Fermi y generamos una acumulación de spin que se puede difundir a capas adyacentes del material inyectando una corriente de spin. Similarmente, encontramos el efecto inverso de Edelstein, donde la inyección de una corriente de spin en la superficie de un aislante topológico genera un desplazamiento del contorno de Fermi, sobrepopulando estados de un lado y depopulando en el otro, que resulta en una corriente de carga JC en el plano. Esto ha sido aplicado en dispositivos de dos terminales como el de la figura, basado en 5 capas del aislante topológico selenuro de bismuto, donde encontramos una acumulación del spin opuesto en la superficie superior e inferior al inyectar una corriente de carga en el eje X. Si combinamos los efectos Edelstein y spin-Hall en una heteroestructura con alta interacción spin-órbita como el de la figura, obtenemos conversión de corriente de spin a carga según la dirección de magnetización de la capa ferromagnética FM, como lo vemos en la figura. Algunas publicaciones recientes nos muestran el potencial que tiene el grafeno y heteroestructuras con materiales 2D para inyectar, transportar y detectar corrientes de spin en dispositivos. Por ejemplo, en la figura usan una heteroestructura de grafeno con dicarbogenuros de metales de transición para evitar el uso de electrodos magnéticos y posibilitar la inyección directa de spin en combinación con óptica en la parte superior izquierda. Tenemos también abajo a la derecha la conversión de carga a spin y en el centro del dispositivo la posibilidad de transporte de corrientes de spin en canales de grafeno gracias a su alta longitud de relajación de spin. Pero notemos que hoy en día ya encontramos aplicaciones de spintrónica en algunos de los dispositivos que usamos a diario. Podemos encontrar el uso de la spintrónica en computadores que usamos todos los días. Por ejemplo, los discos duros utilizan sensores magnéticos para la lectura de la información, permitiendo obtener un incremento significativo en la capacidad de almacenamiento de estos dispositivos. La primera de estas unidades se lanzó en 1997 con una capacidad de 16.8 GB, cuyo consiguiente desarrollo ha permitido alcanzar capacidades en el rango de los terabytes. Además, se ha venido trabajando en nuevos conceptos de memorias para el almacenamiento no volátil de información con muy alta densidad. Estos dispositivos de memoria se conocen como MRAM o memorias de acceso aleatorio basados en magnetoresistencia y almacenan la información a través de elementos magnéticos en lugar de carga eléctrica. Para ello, emplean dos capas ferromagnéticas que pueden mantener su estado de magnetización, separados por una capa aislante y son conocidas como uniones de túnel magnético o MTJ. Una de las capas ferromagnéticas es fija y la otra puede cambiar su magnetización, con lo cual es posible almacenar un bit de información. Luego, la resistencia eléctrica de esta celda puede cambiar según la orientación relativa de las capas magnéticas, lo que conocemos como magnetoresistencia de túnel. Típicamente, si ambas capas tienen el mismo estado de magnetización, el dispositivo tiene baja resistencia y se considera como un monológico. Por su parte, cuando las capas magnéticas tienen estados de magnetización antiparalelos, la resistencia del dispositivo es alta y se considera como un cero lógico.
De esta manera, existe un gran interés de investigación en encontrar materiales y heteroestructuras que resulten en altos cambios relativos de magnetoresistencia. Encontramos en la actualidad algunas compañías desarrollando memorias MRAM para consumo masivo y empresas como Everspin que cuentan con algunos de sus productos en FPGAs y que ya se encuentran en preproducción de dispositivos de 1 GB de capacidad, empleando a su vez los fenómenos de torque por transferencia de spin, que se refiere a la manipulación del spin del electrón por medio de corrientes de polarización para manipular a su vez el estado magnético de la capa ferromagnética libre y permitir la escritura de bits de información. Hemos revisado rápidamente algunos de los conceptos y principios básicos de funcionamiento de dispositivos spintrónicos. Seguramente es necesario un estudio mucho más detallado de lo que hemos visto para entender mejor los alcances y tendencias tecnológicas que se pueden lograr en esta área. Sin embargo, espero haber generado un interés por aprender un poco más y hacer muchas preguntas. No duden en dejar sus comentarios. Saludos.